Los voy a poner a grabar en este instante. Listo. Entonces, dice, las recomendaciones para aprovechar al máximo el webinar. Y estaba precisamente en esta de quédate hasta el final. Te enviaré esta grabación y ya sabrás que la primera parte se cortó porque ahí estoy pintada yo, entonces se me olvidó poner a grabar, pero bueno, tú ya lo sabes y muchos de ustedes ya me conocen. Algunos enlaces de interés y una información sobre uno de mis programas estrella. O sea, en los últimos minutos voy a hablarte de este programa de coaching ejecutivo para saltos cuánticos. Ahora, no lo voy a hacer antes de haber abordado todos los contenidos y tener la certeza de que te estás llevando algo valioso para ti y algo que puedes poner en acción. Y la invitación, la pregunta central es pregúntate el para qué. Todo esto que yo te voy a decir, y no como que sea una verdad absoluta o que yo tengo la razón, simplemente el para qué esta información me es útil, para qué la podría poner en práctica, de qué forma podría yo invitar a otras personas a tomar acciones relacionadas con esto, como constantemente con el para qué, ¿no? Y antes, como hay algunas personas que no me conocen y que están en la sala, yo quiero contarte brevemente quién soy. Y digo brevemente porque pues no se trata de mí, sino del tema y de ustedes que están acá acompañando. Yo soy coach ejecutiva certificada, miembro de la Federación Internacional de Coaching, mentora, entrenadora en liderazgo transformacional y consultora organizacional. Bogotana, de familia cartagenera. Y bueno, me muevo por todo el país porque de alguna forma he desarrollado parte de mi ejercicio profesional a nivel territorial, entonces eso es un poco como lo que hago. Tengo 15 años de experiencia en el trabajo con personas y organizaciones, y desde ahí el primer mensaje que quiero transmitirte es que es posible diseñar futuros extraordinarios. Incluso lo he visto suceder en contextos donde la gente dice que es muy difícil. Yo trabajo mucho con entidades públicas y me encuentro con servidores públicos que dicen esto no va a cambiar, esto siempre ha sido igual, más o menos el futuro se va a seguir viendo como hemos tenido el pasado y todo este tipo de creencias limitantes, ¿no? Y a pesar de eso, yo he podido ver en esos contextos futuros extraordinarios. Mi misión es acompañar a personas y organizaciones a crear las condiciones para saltos cuánticos. Y creo que lo más importante es esto último, y es porque creo yo que tengo cierta autoridad para hablarte de estos temas, y es porque yo he tenido la experiencia del salto cuántico en mi vida. Y en este punto tú puedes estar de pronto preguntándote, ¿y eso del salto cuántico qué es? Porque está en el título y ahora está hablando de esto nuevamente, ¿y eso qué significa? Y ahí yo te diría, pues hay muchas explicaciones científicas, y de hecho si tú entras a YouTube y pones en el buscador más allá del cosmos, el salto cuántico, te va a salir un video de unos 50 minutos, donde en los primeros 7 minutos claramente te explican el concepto de salto cuántico. Pero yo quiero aportarte mi definición. Para mí el salto cuántico es una transformación total, soportada en una visión de futuro, sin que medie el pasado. Hola, hola, ¿cómo? Lucho. Listo, sigamos. Pero, ¿por qué te digo que mi experiencia es de salto cuántico? Y quiero hablarte como de esta transformación total, en mi caso, contándote una pequeña historia. Y la historia es la siguiente. Yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales acá en la ciudad de Bogotá. Me gradué y entonces fui muy juiciosa y hice una especialización en la Javeriana. Y hubo un momento en mi vida en la que yo dije voy a aplicar una beca, me gané una beca para irme a España. Entonces allá estuve 2 años, hacía 2 años y medio más o menos, hice 2 máster, un máster en acción política en Madrid, después me fui a Salamanca, hice un máster en estudios latinoamericanos. Y un día dije me regreso a mi país. Llegué a Bogotá con una maleta llena de libros y con muchas ilusiones y comencé a buscar trabajo. Y llegaba a las entrevistas y me decían, estás sobrecalificada. Tienes 3 posgrados, hablas 4 idiomas, no tenemos nada que ofrecerte. Y comencé yo a decir, ¿y ahora yo qué hago acá? ¿Y yo por qué me vine? Y yo me debía haber quedado allá más bien, y como que entré como en ese conflicto, ¿no? Y tuve varios meses donde no lograba ubicarme.
donde incluso decía voy a participar en proyectos y me desgastaba haciendo propuestas y luego los proyectos no salían. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo había regresado a vivir con mis papás con la promesa de que solo iba a estar unos meses con ellos, porque yo iba a conseguir el trabajo y me iba a mudar, iba a ser independiente, además, luego de haber estado 2 años y pico allá y más tiempo acá en Bogotá viviendo sola, pues yo me sentía rara viviendo con mis papás otra vez. Y comencé yo y dije, no, un proyecto, después salía un proyecto y comenzaba a trabajar con entusiasmo y me pasaban cosas como, no, cancelaron el proyecto. Y yo, no puede ser. O me decían, no, el proyecto sigue, pero no tiene plata. Entonces hacía trabajos que no me pagaban, presentaba propuestas que luego me plagiaban, o sea, todas las situaciones que ustedes se puedan imaginar, o sea, como la racha, la mala racha. Y así estuve varios meses. Y claro, en ese momento yo decía, ¿qué voy a hacer? Y me quería dar contra las paredes y se dio la oportunidad de dar el salto cuántico. Dije como, ¿eso está pasando por algo? ¿Qué preguntas requiero yo hacerme en este momento? ¿Qué estoy dispuesta a aceptar? ¿Qué no es negociable para mí? Dije, basta ya con esto. Y de alguna forma generé un resultado que nunca me lo imaginé. Y fue que en 2 meses había sido contratada por una organización internacional y era la asesora senior más joven que había en el país. Era la única menor de 40 años que había en el país. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, pasé de estar un día preocupada porque no sabía cómo iba a pagar las cuentas, a tener un alto cargo en una organización internacional con una agenda internacional, con una agenda nacional y territorial, donde me llamaban a hacer entrevistas y yo dije como, ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento yo no lo tenía tan presente y estaba como muy ensimismada en lo que implicaba esta nueva responsabilidad, pero luego de un tiempo pude hacer la reflexión y dije, hey, eso fue un salto cuántico. O sea, yo dejé de ser quien había sido hasta ese momento y dejé de permitir todo lo que estaba permitiendo y generé un resultado extraordinario en poco tiempo, que tiene mucho que ver con este concepto de salto cuántico. Pero bueno, no voy a seguir hablando de mí, perdón, porque la idea es que avancemos ya con el contenido, entremos en materia. Desarrollo del talento humano, ¿qué es y cómo se logra? Este señor, para aquellos que han estudiado administración y están familiarizados con estos temas, Hidalberto Schiavenato es una eminencia y es como un referente cuando hablamos de estos temas. Creo que esta es una de las pocas definiciones que traje en la presentación. Cuando él habla de la gestión del talento humano, dice, es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. Entonces aquí la primera conclusión es que esto es un tema gigante. Y se aborda en diplomados, hay especializaciones, hay maestrías. Y yo solo quiero decir, yo no te voy a hablar de los procesos, no te voy a hablar de los procedimientos, no te voy a hablar en grueso, digamos, de la cultura organizacional, aunque sí voy a hacer algunas menciones. No te voy a hablar de la tecnología, te voy a hablar de lo que significa ser líder en el desarrollo del talento humano. Y cuando hablamos de desarrollo del talento humano, ¿qué estamos diciendo? Que es una forma eficaz, que es digamos, una función que permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. O sea, ¿cómo somos eficaces? ¿Cómo nos relacionamos? ¿De qué manera nos comunicamos? ¿Todo para qué? Para cumplir los objetivos organizacionales e individuales. E individuales relacionados ¿con qué? Con un proyecto profesional. Si yo estoy en esta empresa hoy, ¿cómo me veo en 5 años? Y de qué manera esta colaboración eficaz me apoya a avanzar en ese camino que yo me he propuesto, ¿no? El para qué hablar del desarrollo del talento humano. Más allá de decir, sí, hay que hacer algunas formaciones y tenemos un presupuesto para eso. Acá hay algunas razones del para qué, del por qué apostarle. Y es para aportar a la organización empleados bien entrenados y motivados. Es un disparador de la felicidad y el bienestar e impacta directamente el clima laboral.
porque a los seres humanos nos gusta aprender, incluso aquellos que creemos que no queremos aprender. Y nos gusta sentir que tenemos un proyecto de vida y que vamos hacia algún lado. Entonces, el estar en un contexto y hacer parte de una organización que nos facilita ese camino, siempre va a ser una, digamos, una oportunidad que podemos considerar y que podemos aprovechar. Para el cumplimiento de la estrategia de negocio, aquellos que están acá en la sala y que trabajan muy de cerca en estas oficinas de talento humano, saben que en últimas el rol que tienen es apoyar a la empresa al logro de su estrategia, el cumplimiento de sus metas, y para eso se focalizan en las personas, porque son las personas las que realizan las acciones y las que tienen los resultados. A menos de que estuviéramos hablando de una gran empresa industrial, donde muchos de los procesos estuvieran tecnificados, donde sean las máquinas las que realicen gran parte del trabajo, incluso en esos contextos, siempre va a haber un ser humano, un empleado, participando en algún momento del proceso. Entonces, por eso, si queremos lograr la estrategia de negocio, cumplir las metas, tener ventajas competitivas, disparar las ventas, lo que sea un resultado extraordinario para la organización, implica trabajar con la gente. Y en ese sentido, pues por eso se habla de desarrollo del talento humano. Para hacer una contribución social, innovación. Esto es algo de lo que casi no se habla, pero en las empresas siempre queremos encontrar formas efectivas de resolver problemas sociales. Y no estoy hablando solamente de las políticas de responsabilidad social corporativa. Estoy hablando de que una empresa que desarrolle una investigación y que descubra algo que cambie la historia de la humanidad siempre va a ser recordado. Este empleado que estaba ya de pronto en algún laboratorio haciendo algunas pruebas o haciendo algún tipo de trabajo que generó una innovación que marcó la diferencia, es algo que es uno de los aspectos que hay que considerar, ¿no? Dice, para garantizar una permanente actualización y gestionar de forma efectiva los cambios. Y en esto, hace más o menos un mes, estaba teniendo una conversación con alguien en una empresa y me decía, estoy un poco frustrada. Yo le decía, ¿qué pasó? Y me dice, es que yo me meto en estos programas de formación. Es una empresa que trabaja con muchos sistemas tecnológicos. Dice, cuando yo logro que la gente entienda cómo se maneja el sistema, hay una actualización. Y entonces como que nunca logro cumplir mi objetivo, porque cuando yo digo, ya conocen esta versión, me sacaron la versión 2.0. Y entonces tengo que volver a comenzar, y como que estaba teniendo yo esa conversación con ella, y pensaba, oye, qué importante es que esta estrategia de desarrollo del talento humano le permita a las organizaciones mantenerse actualizadas y preparadas, y que haya una adaptación, digamos, orgánica a los cambios, y sobre todo cuando los cambios son tan acelerados, ¿no? Y otro aspecto, pues para fortalecer la noción que tienen los empleados de la cadena de valor, y es que la gente sepa su trabajo, en qué contribuye, y qué pasa cuando no realizan efectivamente el trabajo. Porque cuando sale todo muy bien, puede ser que digan como, y yo no sé, esto en últimas haya sido un resultado, el presidente de la empresa está feliz, pero yo no sé yo cómo contribuí a que eso sucediera. O hay organizaciones donde el empleado no tiene claro cuál es su contribución, pero donde se llegue a equivocar y llegue a haber una afectación, ahí sí lo va a tener muy claro, ¿no? Entonces como que el incentivo termina siendo más negativo, ¿no? ¿Cuál es el rol del líder en todo esto? Y acá podría yo quedarme muchas horas hablando, pero sé que Blanca me va a hacer el llamado de atención, entonces solo les voy a compartir rápidamente esto. Toma el tiempo desde el principio para identificar en detalle el perfil de los profesionales que requieres para integrar tu equipo. Muchas veces, gran parte de los problemas están asociados a eso, y es que el líder no sabe a quién necesita, cuál es el perfil específico que necesita, o hace cosas como contratar un equipo donde todos tienen el mismo perfil. Y entonces no tengo un equipo interdisciplinario y la gente piensa igual. Incluso yo he visto organizaciones donde sus grupos de trabajo, sus equipos, son todos egresados de la misma universidad, de la misma carrera, y más o menos saben exactamente lo mismo, y ahí se pierde una oportunidad, ¿no?
O yo no tengo el perfil porque yo decido contratar a una persona que sé que no lo tiene, con la expectativa de que va a desarrollar las habilidades y después me quejo, porque digo, es que no sabe hacerlo, pero tú sabías cuál era el perfil que necesitabas y sabías que no lo cumplían. Entonces, ¿para qué lo integraste al equipo? Entonces, como todo este tipo de reflexiones, como tener muy presente qué requiero yo, qué perfiles, qué experiencias, qué habilidades, y más allá de lo técnico, qué habilidades relacionales requiero yo. Porque también he visto casos donde contratamos a una persona que técnicamente es excelente, pero es insoportable. No le gusta trabajar en equipo, no comparte la información, y entonces decimos, no, pero es que técnicamente es muy bueno. Y yo digo, bueno, eso te puede estar impactando los resultados de tu gestión y puede estar afectando la estrategia de negocio. A veces puede ser que funcione no tener al más experto, pero un experto con el que se pueda trabajar. Eso como también como para tenerlo en cuenta. Trabaja para que el valor que aportes a la gente les permita irse, pero que tu relación con ellos los haga quedarse. Y acá hay un concepto que es este de engagement, de fidelización de los empleados con la cultura de la organización. Y yo te diría, y además está escrito ya en muchos artículos, creo que ya es algo público, y es que la gente no renuncia a sus trabajos, renuncia a sus jefes. Entonces, si yo no le aporto a la gente, si el ser el líder de ese equipo da lo mismo si estoy o no estoy, si no estoy dispuesto a compartir mi conocimiento y mi experiencia, ¿qué voy a generar? Pues que la gente no tenga un vínculo conmigo y que se vaya a la primera oportunidad que tenga. Ahora, sí debo preocuparme porque tengan un desarrollo espectacular, o sea, que tengan un crecimiento al interior de la organización, de forma que casi que todos los competidores quieran llevárselos y que sean los cazatalentos diciendo, véngase para acá, pero que el vínculo conmigo como líder y con la organización sea tan fuerte que la gente diga, no, yo me quedo acá. No me importa que me vayas a pagar más, yo me quedo acá. Y uno de mis mentores habla alrededor de esto del tema del conocimiento y de la relación que construimos con la gente. Él tiene una frase que a mí me marcó la vida cuando se la escuché por primera vez. Y él dice algo así en mi traducción. Él dice que a nadie le importa lo que sabes hasta que ellos no saben cuánto te importan. Y creo yo que eso tiene que ver mucho con el líder. El líder puede ser experto, puede conocer técnicamente todos los temas, pero si se relaciona con su equipo como que no le importa a la gente, no va a funcionar. En algún momento se va a romper la cadena y el vínculo. Gestiona las crisis son oportunidades de desarrollo si las sabemos manejar. Yo creo que los momentos donde más un equipo crece o un profesional crece es en un momento de crisis. Y ahí de pronto puedes acordarte cuando estuviste pasando por alguna crisis, en algún empleo en el que estuviste o en algún proyecto en el que participaste, todos los aprendizajes que te generó. A veces es difícil reconocerlo, pero es en estos momentos donde estamos resistiendo lo que está sucediendo, donde en algún momento somos llamados a soltar, a ver otras opciones que no hubiéramos visto si todo estaba perfecto. Y aquí tiene mucho que ver con estados de ánimo, posibilidades y acción. Con las crisis podemos generar un estado de ánimo de ambición y decir vamos a salir adelante, o podemos generar un estado de ánimo de frustración y resignación y decir esto no lo arregla nadie y aquí qué vamos a hacer. Por ejemplo, en momentos de crisis hay personas en los equipos que dicen y estamos juntos y salimos como sea. Hay gente que coge y actualiza la hoja de vida y comienza a buscar trabajo. Y entonces, ¿dónde quieres tú que esté tu gente? ¿En el grupo que está viendo cómo es que se va a salir del barco antes de que se hunda, o en el grupo que va a hacerte que el barco no se hunda finalmente? Y en ese sentido, ¿qué posibilidades y qué acciones puedes tú provocar como líder? Porque si eres el líder que lo primero que dice es no hay nada que hacer, esto no se puede, esto nos quedó grande, pues vas a generar exactamente el mismo resultado en el equipo. O si eres el líder que puede decir, no tengo ni idea cómo lo voy a resolver, pero esto ya está resuelto. Tengo que encontrar el cómo, pero esto no me va a quedar grande y por eso cuento con ustedes y vengan y conversemos y estoy abierto a escuchar ideas y de qué forma vamos a resolver esto. Y diseña una estrategia integral y efectiva para el desarrollo del talento humano.
Pero más allá de los procesos, los procedimientos, conviértete en el líder que inspira a los demás a valorar y reconocer la oportunidad. Yo hablo muchas veces con personas que están encargadas de los programas de capacitación en las empresas, y ellos me dicen como, pero es que la gente como que no lo valora, como que no le importa. Yo he estado en entidades públicas donde se cita una capacitación, la gente llega, firma el listado de asistencia y se sale. O la gente llega para tener derecho al refrigerio y después se va. Entonces yo digo, bueno, acá hay algo que no está funcionando. Y es que es lo que yo como líder no estoy mostrándole a la gente, no le estoy permitiendo ver que es una oportunidad. Y este otro tema, ¿cómo identificar los estilos de aprendizaje de los miembros de tu equipo? Porque esto lo podemos hacer largo y tortuoso, o lo podemos hacer divertido y muy sencillo. El cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos el talento humano, pues hay muchas formas, y yo voy a entrar a mencionar algunas más adelante, pero antes quería hablar de los estilos de aprendizaje. Porque como seres humanos no somos iguales, no aprendemos igual, no nos relacionamos igual con la información. Así que si como líder en la organización yo creo que todo el mundo tiene que aprender como yo aprendí, o a través del mecanismo que a mí se me ocurre que es el más adecuado, pues voy a tener ahí de pronto como alguna fuga, no voy a lograr ser tan efectivo, ¿no? En cambio, si yo me doy el permiso de identificar los estilos de aprendizaje de las personas que hacen parte de mi equipo, voy a tener una mayor probabilidad de generar un impacto, digamos, en este proceso de desarrollo. ¿Cómo identificar los estilos de aprendizaje? Esto da también para una serie de webinars y conferencias y un montón de cosas, ¿no? Y esto, digamos, los que están en esto de la pedagogía, la educación y la formación para el trabajo saben que hay muchas formas y hay muchas categorías y hay mucha teoría detrás de esto. Pero yo voy a traer algunas que considero como que son como las más relevantes, y es, por ejemplo, el estilo conductivista. En este proceso de aprendizaje se considera que es gradual y continuo y se basa en la incorporación de comportamientos. Hay personas que tienen este estilo conductivista. Entonces, ¿cómo puedo yo como líder fomentar el desarrollo? Observando las conductas manifiestas, los elementos del entorno que generan estímulos e incentivando el aumento del número de ensayos. Y acá tal vez está el ejemplo de la persona que llega a un cargo y le dicen, acá está el manual de funciones y esto es lo que usted tiene que hacer, léaselo. Y la persona no abre el manual, pero se queda mirando cómo hacen los demás, ¿no? Y entonces lo que hace es imitar comportamientos, porque es en la forma de ensayar comportamientos donde más aprende. No se lo va a aprender leyéndose un manual, por ejemplo. O puedes tener dentro de tu equipo una persona que tenga un estilo cognitivo, que tiene un proceso muy mental y que involucra un proceso de codificación interna que es complejo. Que son estos seres que decimos como racionales, como estructurados. ¿Cómo favorecemos el aprendizaje? Pues haciendo énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su procesamiento. Ese es el perfil de la persona que hasta que no entienda todo, no haya hecho la gráfica, no tenga la matriz, no se va a mover a la acción. Porque necesita tener el mapa completo, conceptual, técnico, para decir, ah, ok, ya entendí, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? A ese tipo de personas yo requiero facilitarle, organizarle la información para que la pueda procesar rápidamente y que se pueda mover a la acción. Por ejemplo, si tienes a alguien de estilo constructivista, estas son personas que aprenden a través de la experiencia y los conocimientos previos. La manera de potencializar el aprendizaje es proponga maneras de construir sobre lo construido. Incentive la identificación de factores de éxito y el despliegue de buenas prácticas. Es gente que te va a decir, yo aprendo a partir de la experiencia y yo quiero traer mi experiencia acá. Así que si tú me dices que hagamos borrón y cuenta nueva, yo no juego. Porque es que mi experiencia es más importante que cualquier cosa que tú me quieras decir. Entonces, ok, listo, si tienes ese estilo, entonces venga, ¿qué es lo que usted sabe? Construyamos, no arranquemos de cero. Esas son personas que en una reunión te van a decir, ¿y para qué vamos a volver a inventar la rueda? Porque es que la experiencia ya nos dice esto y nos dice esto, o sea, están muy apegados a este proceso que ya han vivido a nivel profesional y eso como es un referente para construir desde lo que ya conocen, ¿no?
Y está el estilo ecléctico, que dice el proceso de aprendizaje está focalizado en el reconocimiento de necesidades y prioridades. Para ellos hay que dirigirlos hacia el logro de metas de diversa índole, no solamente el conocimiento. Y hay que establecerle claramente reglas del juego. Entonces aquí está el típico ejemplo de esta persona que puede estar en un espacio de capacitación y está recibiendo la información y está diciendo, ¿y esto para qué me va a servir? Yo no necesito esto no es una prioridad para mí en este momento. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Que si tú no logras venderle por qué necesita la capacitación, no te la va a comprar. Entonces aquí hay que establecer los puntos de dolor y es decirle a la persona, mira, el hecho de que tú no sepas esto, te genera estos resultados. Y el trabajo podría ser mucho más fácil para ti si tú priorizas esta información que yo te voy a compartir. Y una vez esa persona haya entendido eso, le puedes decir lo que sea que lo va a recibir. Pero si no le has dicho esto es una prioridad para ti y reconócelo, no va a pasar, porque siempre va a pensar que tiene algo más importante que hacer. Estas personas que dicen, no, pero no es mi prioridad estar acá en este seminario 2 días cuando yo tengo tanto trabajo. Gente que cree que es más importante estar en un seminario, que es más importante responder correos que estar en un seminario de actualización, que luego le va a facilitar el trabajo, ¿no? Pero entonces hay un tema de prioridades y de que es necesario como evidenciar para que luego se pueda facilitar el proceso. Rol del líder en este tema del aprendizaje. Hazlo divertido, creativo y compartido. Que la gente pueda casi que jugar como niños. Y está apareciendo acá como una línea, no sé, alguien está, yo no estoy haciendo nada, no tengo mis manos en el mouse. ¿Ustedes están viendo una línea azul en la presentación? Y se borró. Bueno. Hazlo relevante, casi imprescindible. Que la gente diga, no me lo puedo perder. Este acompañamiento, esta conversación, esta capacitación. Úntate las manos, no se juega el juego desde las gradas. Ustedes no saben cuántas veces he escuchado yo en procesos de formación y desarrollo profesional cuando la gente dice, pero mi jefe debería estar acá. Ah, pero dígale eso a él, que él es el que toma las decisiones. A mí, ¿para qué me dice eso? Yo, ¿para qué? Yo eso ya lo sabía. Es que usted no debería estar diciéndome eso a mí, eso dígaselo a él. ¿Y él por qué no está acá? Entonces creo que también hay un tema ahí de involucramiento que es importante tener en cuenta. Acepta las equivocaciones, sin errores no hay desarrollo. Hay empresas donde el que se equivoca le caen encima. No te puedes equivocar. Y la persona tiene miedo de equivocarse porque si se equivoca va a perder su puesto. Empresas donde el que se equivoca rueda su cabeza. Y luego dicen, ¿y pero por qué la gente no se desarrolla? ¿Y por qué todo es tan lento? ¿Y por qué? Porque cuando tú permites que haya errores, el aprendizaje es mucho más contundente. Y cuando la gente tiene miedo de equivocarse, generalmente no toma acción. Y si no toma acción, pues no hay aprendizaje, ¿no? Trasciende la lógica de los eventos para que se implante en la cultura como el ADN. Yo cuando tengo conversaciones sobre este tema, yo digo, miren, esto es algo que debe estar en la columna vertebral de la organización. Así como en un sistema circulatorio es la sangre que se mueve por todas las arterias y venas. Si estamos hablando de desarrollo del talento humano como algo de que hacemos un taller de vez en cuando y le damos un cartón a la persona y le tomamos una foto al grupo, no va a funcionar. Y podemos decir, es que tenemos una política supremamente efectiva, hicimos tantos talleres, tantos seminarios, y aquí están todas las fotos, y tú ves y las fotos son iguales. Es la foto del grupo con el cartón, así. Y diciendo, sí, se completó, y es un certificado de asistencia que dice la persona cursó 40 horas sobre el tema de Excel avanzada, por poner un ejemplo sencillo. Eso no hace parte del ADN, eso no genera desarrollo profesional. Eso muchas veces es, y yo sé que a mí me dieron una capacitación de eso hace unos meses, pero yo no me acuerdo qué fue lo que me dijeron. Has de enseñar a otros la forma más divertida de aprender. Dentro de las buenas prácticas que yo he visto, hay mucho esto de, oye, tú sabes algo, enséñanos. Cada quien tiene un conocimiento específico y en la medida en que esté enseñando a otros, está abierto a aprender también nuevas cosas. Reconoce la convergencia y la divergencia.
En estos procesos de aprendizaje hay gente que va a estar de acuerdo y converge en un punto, y hay gente que dice, a mí no me parece. Y a veces a ese que dice, a mí no me parece, siempre lo silenciamos y decimos, no, este es el que... o no le damos la palabra, o no nos damos el permiso de escuchar qué es lo que no le parece de lo que estamos conversando, ¿no? Entonces también ese reconocimiento es importante, porque aquellas personas que tienen un pensamiento divergente tienen también una oportunidad, y es que nos permiten ver más allá de los límites que nos hemos impuesto. A veces es difícil porque lo más cómodo es quedarnos en nuestra caja, pero una persona con un pensamiento divergente nos está diciendo todo el tiempo, salte de ahí. Y ven que yo te quiero mostrar cosas nuevas que yo estoy viendo y que tú no estás viendo. Aproximaciones para el desarrollo del talento humano, formación, coaching y mentoring. Hay tal vez otras formas de hacerlo. Yo traje estas que creo que son como las más relevantes. Desde la formación profesional. Formación no es igual que capacitación. Acá hay aspectos de educación y de capacitación sociolaboral que están involucrados. Puede haber un proceso mucho más complejo, puede haber una capacitación puntual sobre un aspecto técnico involucrado. Aquí entra mucho a ser relevante el tema de las acciones técnico-pedagógicas. No puede ser solo técnico, porque no funciona, no puede ser solo pedagógico si no tiene lo técnico. O sea, ¿cómo tenemos en cuenta eso? Y muy importante, con un carácter continuo y permanente. Que no sea yo le hice un curso hace 3 años y no volvimos a hablar del tema. Y con eso yo creo que resolví, y que ya la gente tiene las competencias y que ya dejé la capacidad instalada en la organización. No siempre pasa. ¿Qué ventajas tiene? Que amplía la formación básica y de fundamentos científicos, que atiende demandas puntuales en momentos cruciales en los que no se puede depender de la llegada de consultores externos. A veces decimos como no, contratamos a alguien que venga y nos haga el trabajo, y a veces decimos no podemos seguir contratando gente, tenemos que generar la capacidad acá. Deja capacidad instalada y favorece un retorno más prolongado a la inversión. Una vez tú logras que alguien dentro de la organización aprenda algo que venías pagando a altos precios a consultores externos, ya has ganado gran parte del terreno. Desde el punto de vista del coaching, pues aquí está la definición de la federación, que habla de un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Entonces aquí no es dar información y hacerlo de una forma que la persona pueda aprender reconociendo los estilos, es en la conversación que la persona encuentra las respuestas y la información que requiere, y que luego tiene la capacidad de tomar acciones a partir de las cuales genera su propio desarrollo. Una conversación estructurada, enfocada en alinear al cliente con sus talentos, valores y capacidades, enfocada en la identificación de soluciones efectivas, basada en la creencia de que el cliente siempre tiene las respuestas. Para aquellos que están aquí conectados, que son coaches, pues esto ya es como hablar de lo que conocemos, pero creo que es importante decirlo también, ¿no? Basada en un proceso educativo de autoconciencia, basada en una creencia de responsabilidad personal y profesional, y en eso voy a hablar un poco más adelante, y basada en el pensamiento de que las creencias limitantes se pueden transformar. Las creencias generan acciones y las acciones tienen resultados. Entonces, si yo quiero romper esa lógica, requiero que la gente comience a creer cosas diferentes. Y eso puede verse como que dejo de tener pensamientos que me limitan a tener pensamientos que me empoderan. Y a partir de ahí soy capaz de tomar acciones que antes no hubiera tomado y tener resultados que antes no he logrado, digamos, de una forma. El tema de mentoring, pues acá hay 2 definiciones: es la ayuda que una persona da a otra para hacer ejercicios de conocimiento, o por ejemplo, una persona experimentada ayuda en su personal y con la otra en una relación de confianza y compromiso. Aquí básicamente pensamos quiénes son los mentores de la vida. Tenemos que ver si hay una transferencia de conocimientos y experiencias, pero que tiene que ver mucho con la persona. ¿Qué había en esa persona? Y cómo yo generé una confianza y una apertura para poder aprender de esa persona. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, una de las mejores formas que yo he tenido para aprender es acompañar a los que ya saben, observarlos, el estar como en esa relación cercana. Yo comencé en mis primeros años como profesional acompañando a mis jefes a las reuniones, eso que llaman maletear. Entonces me llevaban para aquí, para allá, para todos lados, y fue ahí donde yo aprendí, por ejemplo, cómo se entablaba una conversación con un cliente,
qué se decía en una primera reunión, qué se decía en una segunda, y tenía que ver más como con este proceso de estar cerca de alguien y poder aprender de, digamos, de esa persona como tal. Ventajas: acrecienta el capital intelectual de la empresa porque transfiere conocimientos de una forma muy efectiva. Aumenta el compromiso de los líderes porque finalmente a todos nos gusta enseñar. Saber que tenemos un aprendiz, alguien que confía en nosotros y que de alguna forma nosotros tenemos un rol importante para poder generar el desarrollo profesional de esa persona, ¿no? Favorece la transmisión de la cultura y los valores, porque de alguna forma le está diciendo al aprendiz, de esta forma se hacen las cosas en esta organización. Y tiene que ver con pequeños detalles como, por ejemplo, ser puntual, como utilizar cierto tipo de lenguaje o forma de relacionarse con los grupos de interés, cosas que no se admiten, también se pueden ver ahí, digamos, en ese proceso. Desarrolla las competencias de liderazgo. Y es que cuando yo sé que tengo a alguien que me está siguiendo, voy a querer ser siempre el mejor líder. Acorta la curva de aprendizaje, porque una persona con experiencia ya le está diciendo, no te metas por ahí, métete mejor por acá. Y eso es una información que se valora muchísimo. Incrementa la retención de los profesionales y facilita los procesos de promoción y ascenso en los cargos claves. A veces dicen, no, pero es que no tenemos el perfil acá y tenemos que ir a buscarlo afuera. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo generaste al interior? Porque genera sensación en personas que están ahí y llevan años y años y años y no ascienden. Porque a veces lo más sencillo es ir y buscar en el mercado externo el perfil. Que apostarle a generar un proceso de acompañamiento en el cual cualquiera de las personas que ya estén en la organización pueda estar a la altura del desafío y pueda desarrollar las competencias y pueda tener la experiencia para hacerlo, ¿no? Y ya estoy en el último tema que vamos a abordar: recomendaciones para el diseño y puesta en marcha de una estrategia efectiva para el desarrollo del talento humano. Y cuando hablo de estrategia parece un tema gigante y efectivamente lo es. Acá hay un tema de planificación, de presupuestos, o sea que había que considerar muchos aspectos para decir que tenemos una estrategia. La mayoría de las organizaciones ni siquiera tienen estrategia. Tienen un plan, tienen unas actividades, tienen un presupuesto, que a veces lo tienen y a veces lo tienen y se los quitan, pero no tienen una estrategia efectiva, integral, como que de alguna forma integre, por ejemplo, estos aspectos de formación, de coaching, de mentoring, o sea, como que digan, tenemos estos componentes y de esta forma vamos a generar este resultado y lo vamos a medir y la forma como le vamos a hacer seguimientos y evaluaciones es esta. Muchas empresas no lo tienen, y cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, la excusa por excelencia es que no han tenido tiempo para hacer la estrategia. Y de alguna forma no ven la oportunidad ahí. Pero bueno, algunas recomendaciones. Haz que cada persona sea responsable de su desarrollo profesional. Si no logras eso, no va a pasar. Porque tú no puedes asumir la responsabilidad que le corresponde a otro. Yo le digo a la gente en los espacios en los que tengo oportunidad de hablar con este tema, le digo, mira, y si tú no trabajaras hoy acá, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué es lo que puedes aprender acá que puedas llevar a cualquier trabajo el día que te quieras ir? Pero si tú no lo tienes presente, nadie puede ser responsable por ti. O este tipo de personas que los invitas a que inicien un proceso de coaching o de formación y llegan y se sientan con mala cara, como si los estuvieran obligando. O sea, como, si tú no logras tener una conversación de adulto a adulto donde vendas esta idea y que la responsabilidad esté en la persona y no en ti como líder, no va a funcionar. Haz que los equipos sean responsables del desarrollo individual y colectivo. El aprendizaje se da en los equipos y se da en las personas. A veces hay equipos donde hubo alguien que no entendió y dice, pero es que ese es lentico, y no me preocupo por ese, sigamos adelante y vamos y corramos. Y entonces yo digo, ok, tal vez como parte de la cultura tú debes incentivar como líder que el equipo aprenda a trabajar y a desarrollarse de forma colectiva, pero que además cada individuo encuentre un valor importante, digamos, en el proceso. Crea una estrategia que se adapte
y fluya en el entorno de cambios constantes, un poco lo que les hablaba del tema de las actualizaciones tecnológicas, ¿no? A veces pasa que tenemos la estrategia, la hacemos a principio de año, y resulta que a mitad de año cambia la normatividad, se aprueba una ley nueva, cambian las reglas del juego, y no respondemos de forma inmediata a esos cambios. No, es que yo ya tenía el plan y yo dije que en septiembre iba a hacer este taller, y yo lo voy a hacer, pero es que ya no se necesita, no, igual hay que hacerlo porque yo dije que lo iba a hacer. Entonces, o aspectos en los cuales siempre estamos yendo más lento de lo que la realidad del entorno nos está pidiendo, que como que todo está mucho más rápido y no tenemos como organización la capacidad de responder en los tiempos que se requieren. Trabaja en el marketing de la estrategia, vende el impacto, garantiza los resultados, invierte y monitorea las métricas. El retorno no es negociable. Y esto es un aspecto importante porque a veces creemos que esto no se puede medir, que esto no es rentable, que esto es algo que solo hay que hacer porque nos dijeron que había que hacerlo. Y si tú no vendes la estrategia, si tú no le dices, por ejemplo, a la junta directiva por qué es importante el desarrollo del talento humano, pues no vas a tener presupuesto. O esto va a estar siempre en segundo lugar y siempre va a haber otras prioridades. Y si no muestras resultados, si no muestras impactos, pues peor, ¿no? Yo digo como a veces en las organizaciones, mira, el indicador no es el número de personas que asistieron, ni el número de refrigerios que se comieron. Ese no es el indicador. Eso es algo que está bien para ti, que tú veas si invitamos a 50 personas y llegaron 40, listo. Pero ese no es el resultado. El resultado es qué pasó después con esa gente. ¿Lograron incorporar lo que tú les compartiste como información o no? ¿O siguen haciendo las cosas como siempre las han venido haciendo? El impacto por ejemplo, si yo voy a hacer una capacitación para los equipos de ventas, ¿cómo lo veo? Resultados en ventas. Al mes siguiente, a los 6 meses, no sé. Depende ya de cada organización. Pero si yo no logro enlazar todo esto con el impacto y con la estrategia de negocio, pues no va a ser negociable y además yo no voy a tener cómo soportar el retorno, no voy a tener cómo decir desde el punto de vista monetario invertí tanto y el retorno me dio tanto, no lo voy a tener tan claro. Entonces ahí voy a estar como generando la posibilidad de que le bajen el nivel de importancia, ¿no? Identifica e implementa las mejores prácticas. Y con esto digo, ojo, no es copiar y pegar. A veces decimos, como no, yo voy a copiar esta estrategia que está muy buena en esta organización, pasa mucho en el sector público, ¿no? Esta entidad tiene esto, yo me lo llevo igual, le cambio el nombre, no siempre funciona. Entiende el ciclo y las oportunidades en cada momento. Desarrollo del talento humano, desarrollo profesional no es igual cuando estoy haciendo selección, que cuando estoy haciendo inducción y reinducción, que cuando estoy en un proceso puntual de capacitación o cuando estoy evaluando el desempeño. Y aquí te voy a poner un ejemplo y es, por ejemplo, estos instrumentos, la que llaman evaluación 360, que se han popularizado y entonces todo el mundo habla de hacer la evaluación 360. Si yo no genero a partir de eso un plan de mejoramiento, un plan de desarrollo profesional, de nada me sirve evaluar, porque ese no es un instrumento de evaluación. Es un instrumento que te permite identificar brechas para luego generar oportunidades de mejora en las habilidades y competencias que tiene el empleado. Y la gente dice un 360 y dice, ay, me van a rajar, porque lo ve como una evaluación y no lo ve como una oportunidad. Y piensa, van a hablar mal de mí y ahora ¿a quién le vas a preguntar? Y eso genera toda la resistencia que genera porque yo no comprendo la oportunidad que tengo y el instrumento que voy a utilizar. O por ejemplo, cuando estamos hablando de inducción, yo he ido a organizaciones donde me dicen es que hasta que la persona no pase el periodo de prueba, no va a tener capacitación. Entonces eso es como que a ti te llevan al parque y te dicen, pero no puedes jugar hasta que cumplas el periodo de prueba. Tú no tienes derecho a estar acá porque apenas llevas un mes en la empresa y cuando hayas cumplido 4 meses y te hagamos un contrato permanente, entonces ahí sí. Y mientras, ¿qué pasa con esa persona que acaba de llegar y tiene semejante recibimiento, ¿no? Hazte un experto en feedback y feed forward. Esto daría también para hablar mucho. Solamente te digo, a veces como líderes nos enfocamos en lo que no funciona y cuando damos una retroalimentación correctiva y no hacemos
no valoramos lo que funciona y esta retroalimentación mucho más alentadora no va a funcionar. La gente va a decir, es que siempre que me dice algo, hago 100 cosas bien y hago una mal y me habla sobre la que hice mal. Y cuando hablamos de feed forward es esta identificación de oportunidades de mejora. Y esto tiene que ser algo muy concreto. O sea, cuando estamos dando feedback es, yo te observé de esta manera, en esta situación en particular o en esta reunión que se desarrolló tal día, o sea, traerle el caso concreto a la persona de forma que pueda dialogarse, porque tampoco es solo lo que tú tienes para decir, pero que esa persona pueda reconocer que hubo algo ahí que funcionó, que no funcionó, digamos, en su desempeño. Y desde el punto de vista de la oportunidad de mejora, más allá de decirle, a mí me gustaría que fortalecieras estas habilidades, es bueno, en concreto, ¿cómo lo vas a hacer? Dar información sobre oportunidades de mejora que no se aterrizan en un plan de acción no sirve de nada, porque las palabras se las lleva el viento. Y a veces yo me encuentro con jefes que dicen, es que yo ya se lo he dicho muchas veces, cuando yo le renuevo el contrato siempre le digo, y es que yo quiero que tú mejores en esto, pero decirlo no es suficiente. Si no hay un compromiso, si no hay una acción concreta, si no hay un tiempo establecido en el que yo le diga, mira, en 3 meses vamos a volver a hablar de ese tema. Y cualquier cosa que requieras me cuentas, y ven y yo te acompaño, y si yo requiero sentarme contigo a enseñarte algo que tú requieres saber para poder moverte y generar este resultado que yo te estoy pidiendo, nos sentamos y lo hacemos. Y si hay que pedir domicilio y no salir a almorzar y nos quedamos aquí trabajando en la oficina, lo hacemos. Pero eso implica, obviamente, un mayor involucramiento del líder, ¿no? No es solamente, si yo le voy a dar feedback a la persona porque me toca renovarle el contrato y me dicen que tengo que darle feedback porque si no, no me autorizan en recursos humanos. Entonces, yo lleno un formato ahí por llenarlo y ya. Y como que no lo veo como una gran oportunidad. Y esto era lo que tenía para compartirles. Yo quiero en este momento escuchar de ustedes qué se llevan, qué hay como relevante acá, qué comentarios, qué preguntas, si hay preguntas en el chat. Voy a abrir acá el chat. Acá Liliana habla de gestión del error, se habla ahora de ecosistema de aprendizajes. Está interesante esto del ecosistema de aprendizajes, Lili. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Patricia, es Olga, ¿me escuchan? Claro que sí, Olga, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Hay un tema pues que me parece bastante neurálgico y es el tema asociado al error. Tú mencionabas que, digamos, cómo se maneja el tema del error en algunas organizaciones y es que no se le da, digamos, una persona que se equivoca, al fin y al cabo es dinero en una organización, una equivocación lastimosamente. Yo quisiera saber ahí, digamos, porque sí lo he evidenciado que lastimosamente cuando hay un error y obviamente se involucra dinero, pues a las personas se llevan a un segundo plano, o sea, ya digamos te equivocaste y como que no, lo que tú decías, no se le da el permiso de equivocarse, lastimosamente. Se aprende, pues sí, se hace lo que se llaman las lecciones aprendidas y demás, pero a la final uno nota en algunas organizaciones que pues cuando las personas se equivocan pasan a un segundo plano. Sí, yo digamos escuchándote me acuerdo ahora ya estoy hablando, ya tengo un micrófono. Generalmente cuando hay equivocaciones pasa que como que se ve todo como hay como un misterio. Entonces como que citan a la persona a la oficina del jefe y esa persona sale generalmente seria y entonces los demás comienzan con el rumor de uy, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué va a pasar? Y yo creo que a veces se toman decisiones de retirar de equipos a personas que se han equivocado y eso le quita la oportunidad a la organización de que se comparta ese aprendizaje. Esa persona que se equivocó ya sabe cómo no volver a hacer. Pero si lo que sucede es que sale o lo que pasa es que definitivamente no puede compartir lo que está ocurriendo con los demás y como que todo es tan misterioso, pues ahí definitivamente se pierde la oportunidad. Ahora, yo creo que
el solo hecho de gestionar un equipo de seres humanos implica en sí mismo una idea, y es que no somos perfectos. No hay un ser humano perfecto. No hay garantía de que no te equivoques. Entonces, si estamos siendo seres humanos, ¿por qué castigamos el error? Ahora, hay tipos de errores y hay formas de manejar el error, ¿no? A veces es como decirle a la persona, es por desconocimiento, a veces es por negligencia, a veces es, yo creo que hay muchas cosas que considerar, ¿no? Pero el mensaje principal que quería transmitirles era eso, el error como una oportunidad, que pasa en la vida de todos, pero también en la vida de las organizaciones, ¿no? Hay empresas que han tenido resultados extraordinarios y como logran algo que no pensaban que era posible solo porque tuvieron una equivocación. A veces el caerse les hace levantarse con un impulso diferente. Pero cuando tenemos miedo a caernos, pues generalmente no tomamos acciones arriesgadas y tenemos más de lo mismo. Y cuando yo hablo de salto cuántico, digo como, bueno, esto es salirse de lo que no sabemos, de lo que irnos a lo que no sabemos que no sabemos. Y desde ahí, pues si no conocemos, pues tenemos un alto riesgo también de equivocarnos, ¿no? Yo sé que Olga hacía más un comentario que una pregunta, espero haber contribuido con esto. Aquí nos dice Fabiola, considero que hay que partir de saber la razón de la equivocación. Sí, también, muy importante. Como, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Porque a veces nos quedamos con una versión y es la nuestra, ¿no? No, lo que pasó fue esto y hablamos como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Pero pues hay muchas otras personas involucradas y hay muchas más historias acerca de lo que sucedió. Y si yo no soy capaz de escuchar esas historias y de poder entender a mayor profundidad qué fue lo que generó la equivocación y cómo vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir, pues también estoy perdiendo ahí esa posibilidad. Girlesa nos dice, yo pienso que en muchas organizaciones el error es que existe una barrera entre la administración, gerencia y los empleados. Entonces esto no permite una comunicación asertiva. Tiene mucho que ver. Y ahí hay un rol muy importante de los mandos medios, que son como este enlace entre los empleados y la gerencia, y son los que deberían estar compartiendo de forma permanente, bajando la información sobre las decisiones que se toman, traduciendo a los diferentes equipos las decisiones y la estrategia de negocio y cuál es la apuesta. Cuando un líder de mandos medios no tiene claro esto, se genera mucho esa brecha de la que nos está hablando Girlesa, que nos dice como, bueno, no hay comunicación. Y entonces pasa que yo esperaba que me felicitaran por un trabajo que hice y resulta que a la gerencia no le importó porque no era relevante, porque la apuesta es otra, no era la que yo pensaba, solo que yo no me enteré. Liliana habla, gestionar el error en las empresas es prevenirlos. Si hay una persona que está estresada por algo en particular, el jefe debe leer esto para evitar que cometa el error. Claro, totalmente de acuerdo. Es no solo como, ¿y ahora qué vamos a hacer que nos equivocamos? Sino cómo generamos, cómo minimizamos el riesgo. Eso tiene que ver muchísimo con el rol que tiene el líder de traducir, digamos, estas necesidades, de leer los estados de ánimo, como dice Lili, de ver qué es lo que está sucediendo, también de poder tener esa lectura de si la persona está lista para asumir el desafío que yo le estoy proponiendo que asuma. A veces los errores son el resultado de lanzar a la gente a que se queme, porque no le he dado la información, no le he dado la confianza, pero un día dije, estoy sobrecargado, y entonces yo le delego a alguien que no está preparado para recibir el trabajo que le estoy dando, y entonces se equivoca y después digo, ¿y por qué se equivocó? Y no asumo yo la responsabilidad de que yo no cuide todas las variables, de que no tome el tiempo para que esa persona pudiera sentirse tranquila y competente para desarrollar el trabajo. Y está diciéndonos Angie que quisiera hacer un aporte. Entonces, ahí está el micrófono. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, claro, te escuchamos. Ok, hola. Me parece muy importante, Patricia, cuando hablaste del tema de la estrategia, o sea, de talento humano, me parece importante. Yo soy coach, soy psicóloga, trabajo en organizaciones, en diferentes procesos de asesoría, y una de las limitaciones más importantes que me encuentro es que la estrategia
estrategia no siempre se conjuga pues, como en una realidad para los trabajadores. Hay muchas actividades, mucha capacitación, mucha formación, pero cuando hablamos de formar o de darle herramientas a los líderes para que apoyen a su equipo, lo acompañen, realmente lo puedan retroalimentar de manera efectiva, la gente no tiene ese espacio. O sea, el foco es el cumplimiento del resultado, el foco es el indicador, y esto impide de manera categórica un real proceso del desarrollo de la gente. Yo le exijo a los líderes y cuando trabajo con ellos les digo cuáles son como debieran ser sus responsabilidades, pero a veces también los entiendo porque no está dispuesta la estructura organizacional ni la estrategia de talento humano para generar esos espacios. El asunto del manejo del error, no existe espacio para generar metodologías de lecciones aprendidas. Es complejo y yo creo que nuestro trabajo, quienes somos asesores, es ojalá tener más tiempo con esa alta gerencia para sensibilizarnos más sobre la importancia de verdad de tener esos tiempos que van a hacer mucho más efectivo y sostenible su negocio, ¿no? Era eso principalmente. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y miren, cuando esto no está dispuesto, pasan cosas que generan frustración. Yo he tenido conversaciones con empleados que me dicen, y yo me gradué y sigo en el mismo cargo, y yo ya tengo una maestría, y yo no veo aquí cómo voy a ascender, y yo no veo oportunidades, y gente que dice literalmente estoy acá mientras consigo algo más, y tiene que ver con esto que Angie nos dice, es como que no hay reglas del juego, no hay un canal efectivo, no hay una estructura que sea compartida y conocida por todos, de cómo, si yo me mantengo en esta organización, cuál es el juego y de qué manera debería yo avanzar en este desarrollo profesional para tener más oportunidades al interior, ¿no? Entonces, esto no está dispuesto y es un tema, digamos, técnico, es un tema cultural en el que muchas veces nos quedamos como cortos, ¿no? Y ahí sí el rol que podemos tener como consultores o como coaches en algún momento también es decisivo y es como poner en evidencia eso y generar una conversación que lleve, digamos, a un planteamiento diferente y a un compromiso real, digamos, con estos temas. Aquí, Sergio, voy a hacer una referencia sobre un comentario que pone Sergio y voy a pasar, digamos, a compartirles en los últimos minutos para honrar el tiempo que dijimos que íbamos a dedicar, digamos, a este webinar. Presentarles rápidamente el programa de coaching ejecutivo, pero antes quiero, en este comentario de Sergio que dice, ¿qué tips puedes brindarnos para desactivar las posturas soberbias y arrogantes de algunos líderes? Yo creo que aquí, al menos mi experiencia, yo he visto que hay gente que ya llega en esa postura. Y en ese caso hay algo que de pronto no tuve en cuenta en el proceso de selección y que tenía que ver con esto que dije antes de preocuparme solo por los aspectos técnicos al momento de vincular a una persona en un cargo directivo en mi empresa. Yo de pronto no le di importancia como a ver la persona cómo se relacionaba ya como líder, o cuando pedí las referencias no pregunté, porque me importó más que tuviera diplomas o que tuviera años de experiencia, y puedo tener un caso en el que me llega una persona en un cargo directivo y tiene una postura soberbia, arrogante, o es una persona que tiene un estilo de comunicación agresivo, y qué puedo hacer con eso, ¿no? Yo creo que ahí también hay una oportunidad, y acá este comentario, esta pregunta de Sergio me permite también compartirles que cuando hablamos de desarrollo del talento humano estamos hablándolo a todos los niveles. Por eso esto de untarse con el tema de no solamente aprenden los que están haciendo parte de mi equipo, sino yo también estoy aprendiendo, ¿no? Y si es el hijo del dueño, como dice acá Sergio, pues esto sí es un tema bien interesante. Y estos temas, cuando se habla particular en empresas familiares, pues hay todo un desafío, ¿no? Que tiene que ver con, si es el hijo del dueño, ¿quién le dice algo al hijo del dueño, no? Ahí es como, pero de todas formas yo creo que sí hay como oportunidades y creo que ahí podría funcionar muy bien el coaching, desde el punto de vista de que yo acompaño en un proceso reflexivo a la persona para que se dé cuenta. Ahora, ¿hay garantía de que se dé cuenta? No. Puede ser que no quiera darse cuenta, o que esa persona no sea coachable, como decimos. Que no esté dispuesto a reconocerse, a darse cuenta de qué forma está actuando, y mucho menos de tomar una acción diferente, ¿no?
pero creo que por lo menos yo he tenido casos de clientes, no hijos del dueño, pero sí clientes que llegan a mí por esta postura arrogante y de, digamos, difícil en algunos casos, y a partir del proceso de coaching comienzan a darse cuenta de cómo se relacionan con la gente cómo los ve, y en algunos casos ha habido un cambio, ¿no? Liliana dice, los conocimientos y experiencias suman, pero la actitud de servicio de un líder y una actitud humanizada hacia su equipo multiplica. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hace la diferencia es quién eres como líder, y la gente te recuerda por eso, ni siquiera por lo que hiciste. Finalmente la gente no recuerda los resultados de los informes, y si vendimos tanto este año, la gente recuerda quién fuiste como líder. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá. Igual quiero decirles que cualquier cosa que consignen en el chat yo lo voy a revisar, y me comprometo a responder las preguntas por correo electrónico o en una próxima oportunidad que nos veamos. Pero sí quiero aprovechar este momento, estos últimos minutos, para hablarte del programa de coaching ejecutivo para saltos cuánticos. Aquí hay coaches en la sala, hay personas que no son coaches y que vinieron más atraídos por la invitación del tema que íbamos a trabajar. Pero yo quiero hablarles de este programa porque yo vengo haciendo coaching y vengo haciendo coaching ejecutivo desde hace algunos años, pero no le había puesto como este énfasis para saltos cuánticos y de qué forma esto puede marcar la diferencia como una oferta en el mercado, ¿no? Y aquí estamos hablando, como les decía, de resultados extraordinarios, crear un contexto que parta del rol que tiene el líder o el ejecutivo en este caso, para generar un impacto importante en sus resultados como gestor, pero además en el cumplimiento de las estrategias del negocio, ¿no? Es como ese aspecto, ¿no? Y como programa, obvio, genera una experiencia más allá de las horas de sesiones, y ahora les voy a contar un poco cómo lo tengo estructurado, pero es una invitación a vivir una experiencia, un proceso en el cual yo estoy teniendo conversaciones con un coach, que en este caso soy yo, acerca de los desafíos que yo tengo como líder en mi organización y cómo puedo cumplir con todos los aspectos que me han sido encomendados. En últimas, ¿para qué me paga a mí la organización? Es una pregunta clave. Y cómo puedo yo garantizar cumplir con esa expectativa. Y sobre todo, ¿qué sucede entre sesiones, ¿no? Como desde el darme cuenta de la forma como me ven o como me relaciono como líder, puedo tener prácticas diferentes con mi equipo de trabajo o con los pares que están al mismo nivel en la organización, o incluso con los superiores, ¿no? Permite al cliente contrastar los resultados de sus acciones, y es que esta es una apuesta que habla de la visibilidad y de que todo es medible. De que si tú me estás diciendo que quieres ser un mejor líder, eso lo vamos a aterrizar en un plan de acción que hable de indicadores de relacionamiento, que hable de indicadores de percepción de pronto sobre algunas personas que trabajan directamente contigo, que hable de una forma concreta cómo eso que tú estás diciendo que estás comprometido a crear se está viendo en la realidad, y si la gente lo está viendo o no lo está viendo, por ejemplo. También facilita por elección del cliente la aplicación de instrumentos diseñados, todo lo que tiene que ver con medición, con evaluaciones de habilidades y competencias, y hay como varios instrumentos ahí que están disponibles para generar un diagnóstico y luego a partir de ahí un plan de acción que se desarrolla a lo largo del proceso, digamos. Produce información objetiva que permite calcular el retorno de la inversión en el programa. Facilita que el cliente se enfoque en lo que se requiere generar para impactar su gestión en la organización. A veces queremos hacer muchas cosas y como líderes estamos abrumados por tanta responsabilidad. Entonces, desde el proceso también se plantea un acompañamiento a través de preguntas como para que el líder pueda ver en qué requiere enfocarse. ¿Qué es esas acciones contundentes que van a generar un resultado extraordinario? ¿A qué le pongo yo mi energía? Tal vez hay cosas a las que no vale la pena invertirle ni el tiempo ni la energía que le estoy invirtiendo. Me estoy desgastando, no estoy teniendo el resultado, y eso me genera toda una bola de nieve emocional, y me genera consecuencias también, ¿no? Estamos esperando un resultado que no va, y yo estoy poniendo el fuego donde no debo ponerlo. Entonces también es importante ver eso ahí. Respecto a la confidencialidad del proceso, pues obviamente cumple con el estándar ético de la Federación Internacional de Coaching, que incluye un diagnóstico básico de habilidades gerenciales y competencias de liderazgo,
como les decía, como a partir de diferentes instrumentos, 6 o 10 sesiones de coaching individual, que pueden ser presencial o virtual, y está esta posibilidad de hacer coaching a la sombra o shadow coaching, que para aquellos que no son coaches, si no saben les cuento, es como el coach acompaña en una jornada de trabajo al cliente, o en una reunión, en una visita a un cliente, o en una reunión con su equipo de trabajo, y básicamente está observando cómo se desempeña esta persona, qué maneras de ser, de qué forma se comunica, y a partir de ahí luego hay una sesión de retroalimentación. Un diálogo en relación a lo que yo como coach vi, cuando te acompañé ese día en el que estuve atendiendo todas las reuniones y conversando con las personas con las que tú te relacionas, y básicamente yo estoy ahí como a la sombra, pero tengo una función y es luego reflejar ese tipo de comportamientos que tal vez el cliente no ve porque está habituado a hacerlos. Todos los días opera de la misma forma. Y yo como un observador externo puedo aportarle esa información y a partir de ahí generar un diálogo. Van a tener también sesiones de seguimiento, también presencial o virtual, 30 y 45 días después de terminadas las sesiones de coaching. Y es como desde ahí para mí la responsabilidad es no dejar a la persona en el aire, o sea, poder luego de terminar el proceso tener una conversación y cómo vas en relación a todo esto que hablamos. A veces durante el proceso se dan los resultados, a veces se dan después. Y yo sí quiero saber y poder acompañar, digamos, ya desde un rol de seguimiento el que está sucediendo semanas y meses después de haber terminado el proceso. Y bueno, está todo el tema de la documentación, que pasa por cuáles son los compromisos, la bitácora de cuáles fueron los principales temas abordados, cuáles fueron los compromisos asumidos, eso cómo se traduce en un plan de acción y cómo estamos viendo los resultados y evaluándolos, ¿no? Y acá yo creo que la promesa principal, como les digo, es lograr una mayor efectividad en el ejercicio profesional e impactar de forma significativa el logro de la estrategia de negocio, que creo que es una responsabilidad de cualquier líder en una organización. Finalmente el negocio se ve bien o se ve mal en función de los resultados que cada uno de los líderes y de los miembros de cada equipo tiene. Crear un contexto de confianza y colaboración con los demás miembros de la organización. A veces pasa simplemente por ese tema de relacionamiento con superiores, pares y colaboradores, ¿no? Un mayor reconocimiento como líder dentro y fuera de la organización y una carrera profesional en ascenso, lo que se refleja en altos niveles de satisfacción personal. A veces que decimos como, bueno, pero es que en las empresas no se ve tanto este tema personal porque estamos acostumbrados como a dejar la vida personal, dicen, cuando entramos a la empresa, y entonces ahí no tenemos el derecho a ser vulnerables y como que estamos en otro espacio, pero en la realidad sabemos que no es así, ¿no? Y que lo que nos sucede en el trabajo afecta nuestros estados de ánimo y el nivel de satisfacción que podemos tener, no solo con nuestra profesión, sino con nuestra vida en general, ¿no? Entonces acá hay un aspecto importante. Y quería contarles que hay unos bonos de lanzamiento para aquellas personas que estén interesadas en inscribirse en el programa, y son por tiempo limitado, y es un video de entrenamiento que se llama Las competencias del líder coach, valorado en $147, un video de entrenamiento 5 claves para crear equipos de alto desempeño, también valorado en $147, y un paquete de guías de trabajo y recursos de apoyo valorado en $97. Entonces, este es un programa que en total está valorado en $4.130.000 pesos, equivalente a $1.450, pero como estamos en lanzamiento del programa, tiene este valor para el programa de 10 sesiones, $2.400.000 pesos, $850, y para el programa de 6 sesiones, $1.800.000 pesos, equivalente a $650. E incluye el diagnóstico, incluye las sesiones de coaching, 10 o 6, dependiendo del programa que elija la persona, las sesiones de seguimiento, si es el programa de 10 sesiones, son 2 sesiones de seguimiento, y si es el de 6 sesiones, es una sesión de seguimiento. Y está toda la documentación del proceso y los bonos extras que les acabo de mencionar. Puede ser que en este momento haya preguntas, y digamos lo que también, como les decía al principio, yo voy a compartirles a todos los que asistieron a este webinar información a través de correo electrónico mucho más detallada sobre el programa. Aquí solo quería como hablar de lo más general, pero si en este momento tienes preguntas, tienes ya como la posibilidad de contactarte conmigo, de conversar, puedes escribirme un correo
ahí a patricia@sercuantico.com o diligenciar el formulario que tengo en mi página web. Y otra opción que a mí me parece interesante, y yo digo siempre tomémonos un café virtual o presencial, es agendar conmigo una cita, para que no sea por escrito, sino que podamos conversar a través de esta misma plataforma sobre algunas inquietudes que puedas tener en este momento. Y a partir de ahí, pues está el link, digamos, que te ofrece la posibilidad de agendar con la disponibilidad que yo tengo una entrevista. Para eso yo te voy a compartir en el chat. Ya Blanca lo compartió. En el chat está el enlace. Ustedes hacen clic a ese enlace y van a una opción que es la opción entrevistas. Y ahí van a tener mi disponibilidad para encontrarme con cada uno de ustedes en las próximas semanas. En la próxima semana, sobre todo, a partir de mañana ya hay disponibilidad. Si quieres tener una conversación, si te interesa, si tienes preguntas para hacerme, haz clic en ese link y agenda conmigo una cita. A mí me va a llegar una notificación, yo te voy a enviar el enlace a partir del cual nos vamos a encontrar en caso de que no estés en Bogotá. Y si estábamos en Bogotá ambos, pues nos vemos en algún lugar y nos tomamos un café y hablamos de esta posibilidad. Yo solo quiero terminar diciéndote, yo creo firmemente en esta frase, que es todo es 100% posible el 100% de las veces. Un salto cuántico está disponible para ti. Como te decía al principio, yo soy evidencia de saltos cuánticos en muchos aspectos de mi vida, y dado que yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Y básicamente es eso, estamos en tiempo, o unos minutos. Estamos en tiempo, justo en tiempo. Mi reloj son las 8:30 en este momento, así que yo voy a dejar de compartir la pantalla para ver las cámaras, y quedaría a disposición de aquellos que quieran en este momento hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Los que tengan que irse, les agradezco inmensamente por haber compartido este tiempo con todos nosotros. Pero si alguien quiere quedarse, yo acá estoy disponible para seguir la conversación. Ustedes deciden. Dice Angie, muchas gracias, interesante. Norma, muy interesante. Acá hay signo de interrogación que no sé quién es. Gracias, Patricia, feliz noche. Sergio, hasta la próxima. Lili, gracias. Gracias, Lili, por acompañarme. Ya te retiras. Muchas gracias. ¿Quién más está escribiendo por acá? Creo que no hay preguntas, ¿cierto, Blanca? Hoy no hubo tantas preguntas. Pues, ¿será que yo fui muy clara? ¿O que no, o que por el contrario los dejé mucho más confundidos al punto de que no había preguntas? Porque me quedo pensando eso. Pati. ¿Sí? Con Toya. Hola, Toya. ¿Qué habilidad, mejor dicho, qué patrones, aunque eso yo sé que varía bastante, pero qué tips se podrían dar para poder definir el perfil? Para poder definir el perfil. Digamos que los perfiles se podrían manejar de acuerdo a la estrategia, ¿no? De cada empresa. Pero para evitar un margen de error, que era lo que estábamos hablando, de pronto en qué cosas poder enfocarse principalmente, pues porque igual asumo que todo varía. Sí, pues yo te voy a compartir algo que para mí parece muy básico, pero creo que es muy, muy orientador a la hora de que se trabaja a profundidad. Yo siempre le digo a las personas cuando me plantean preguntas como esta, ¿y para qué le pagarías a esa persona? No te escuché. Qué pena. ¿Ahora me escuchaste? ¿Aló? ¿Me sí, escuchas? dale. Ok. Yo siempre planteo esta pregunta de ¿para qué le vas a pagar a esa persona? ¿Para que haga qué? Si me dice, no, pero para tal cosa, bueno, ni siquiera de pronto puede darse el caso en que ni siquiera necesitas contratar a la persona. ¿Para qué le pagarías? No sé. Y si no sabes, no la contrates. Pero y si lo sabes, como, bueno, ¿qué es eso que justificaría el pagarle un salario a esa persona? ¿Qué es lo que tú esperas que haga esa persona que no puede hacer nadie más en la organización? ¿De qué forma esa persona va a contribuir con su perfil
a integrar un equipo que cumpla con un resultado específico. Entonces, yo te estoy hablando de preguntas de coaching. No estoy hablando de consultoría. En consultoría yo te diría, no, pues hay que hacer una perfilación y hay que ver dentro de la estructura, cargos, funciones y un montón de cosas. Ahora, desde una conversación de coaching es eso. O sea, tú me estás diciendo que vas a contratar a alguien que te va a costar X cantidad de dinero. ¿Qué tendría que suceder para que se justificara el pagarle ese salario a esa persona? ¿Qué esperas y qué podrías negociar? ¿O qué ya están haciendo otros miembros de la organización? ¿Y qué pasaría si esa persona no es contratada? ¿Cuál es el dolor o cuál es la oportunidad que te genera tener a esa persona en el equipo? En algunos casos es un dolor, me va a resolver un problema el chicharrón que yo no sé cómo resolver. En otros casos es como, no, voy a aportarle un perfil con una experiencia diferente, un perfil que va a complementar lo que ya venimos haciendo. Y a partir de eso yo digo como, bueno, ¿qué sí necesitas que tenga la persona? Y qué no. Por ejemplo, a veces yo veo como, porque también es como un cliché, ¿no? Entonces, no, yo necesito que la persona sea bilingüe. ¿Y para qué? Y con eso no estoy diciendo que esté mal ser bilingüe. O sea, a mí, de hecho, me encanta estudiar y los idiomas siempre me han llamado la atención. Pero a veces decimos, yo exijo que la persona sea bilingüe. ¿Y para qué? En algunos casos sí se requiere, en otros puede que no. Y estoy hablando del caso de una empresa que era a las afueras de Bogotá, donde iban a contratar a una persona que tenía que monitorear unos galpones donde había unas gallinas. Y el perfil decía bilingüe. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Las gallinas le van a hablar en inglés o qué? O sea, no entiendo para qué poner eso en el perfil. Pero como solemos copiar formatos, de copiarlos, y entonces es como, bueno, pues es que como eso ya lo tenía el formato, yo se lo dejé. Y ahí como estamos abriéndole el juego, cerrándole el juego a personas que podrían aportarnos un mejor resultado de cara a la estrategia, porque estamos apegados a ese tipo de consideraciones, ¿no? No sé si con esto respondo como tu inquietud, pero tiene que ver mucho como con apoyar al líder a que se dé cuenta qué es lo que necesita, más allá de lo que cree. Porque pueden llegar al inicio de la conversación con una idea preconcebida de cuál es el perfil que necesitan y después darse cuenta que no. Que eso lo pueden resolver por otro lado. O más de cara a la estrategia, yo tal vez puedo necesitar un perfil, pero no lo necesito contratar. Yo puedo traer un consultor que realice un trabajo puntual, pero ¿para qué contrato a una persona? Le hago un contrato por un año, un contrato indefinido para resolver algo que yo podría haber resuelto en un mes o en 2 meses. Y después tengo a la persona ahí y digo, ¿y ahora qué le pongo a hacer? Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué requiero yo? ¿Qué tengo? ¿Y qué requiero incorporar al equipo, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? No, Pati. Comentarios o preguntas, no. Se agradecen, algunos se despiden en general. Yo sí tengo un comentario. Buenas noches. Hola, Marta. Hola. Hola, Patín. ¿Me escuchan? Claro que sí. Con un poco de eco, pero ahí te escuchamos. Sí, gracias. Es que, bueno, me uní algo tarde a la reunión. Venía manejando, por eso no había conectado la cámara. Pero estuve muy atento a lo que se estuvo compartiendo. Ahora último, generas una oferta que me es muy interesante, donde dices lo que se puede lograr, las ventajas y demás. De pronto sí fue un tanto rápida, no sé si es por el tiempo, porque ya te comprometiste a que fuera así rápido, pero sí me gustaría darle un vistazo nuevamente, porque creo que también sobre la oferta y el tema que estás tratando se entrelazan porque tienen mucho que ver. O sea, tiene mucho que ver lo que tú estás ofertando para las soluciones y frente a la problemática que también traes, de alguna manera resolviendo lo que estás manifestando a través del tema que estás entregando. Una pregunta muy puntual es lo que yo he podido notar en las empresas es que
el jefe, normalmente en una empresa posicional, el jefe dice, la gente no llena las expectativas de lo que yo quiero realmente, ¿sí? Y las personas dicen, la empresa o mi jefe o mi cargo no llena las expectativas que yo tengo. Y ahí hay algo que es poco conciliador. Esa es una parte de la pregunta. O sea, esa parte de cómo conciliarlos a los dos, de que la persona esté dispuesta a entregar su máximo esfuerzo, dedicación y dar de pronto un poco más de lo que pudiera decir hablando en tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación y demás. Y por el otro lado, ¿qué estoy recibiendo a cambio? Es como el vacío que yo he podido percibir, la inconformidad de un empleado. Entonces, ahora que compartían, bueno, y la gente pues no se siente bien en una compañía por X o Y motivo, pero si en algún momento dado a ti se te paga bien, pero no estás dando todo el todo, tiene que ver con la negociación que se hizo, o sea, allí si te contrata o si se contrata a una persona por un salario mínimo, hay personas que dicen, a mí me pagan mínimo, entonces trabajo mínimo. O sea que si entre menos trabaje, para él dentro de la misma negociación va a ser ganador, eso viene en contra de los mismos factores que pueden ser de éxito para la compañía. Entonces, aclarando más ese tema, según tu experiencia, Patricia, ¿tú qué le podrías recomendar al dueño de empresa que esté de alguna manera en esa negociación con el cliente, con su empleado, que es su primer cliente? Ok, te pago X, pero no me generas más utilidad, por eso no te puedo pagar más. O sea, cubres cosas muy básicas y el empleado, sin embargo, no hace solamente ni siquiera lo que le corresponde, sino que hace menos de lo que le corresponde. Es lo que se determina un empleado carretilla que hay que estarlo empujando para que desarrolle. No sé si lo abordas tipo coaching o tipo consultoría, la respuesta a esta pregunta, pero me gustaría saber cuál es tu punto con respecto a esta pregunta que te estoy haciendo. Pues voy a ver si entendí la pregunta. Y si no la entendí, me avisas. Yo te diría como desde el coaching, mi invitación siempre es en cualquier proceso de negociación, sea en vinculación o sea ya luego de unos años de que la persona está en la organización, date el permiso de escuchar, más allá del acuerdo económico, cuáles son las expectativas. Porque hay gente que dice, me pagas el mínimo, trabajo el mínimo. Hay gente que ganando el mínimo trabaja como si ganara muchos millones. Hay gente que está dispuesta a ganar menos porque está viendo una forma de proyectarse en la organización y está aprendiendo. Hay gente que por su condición, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que acaba de graduarse y que es su primera experiencia laboral en su momento, digamos, a una persona, por ejemplo, que está próxima a pensionarse. Yo, por ejemplo, veo en las entidades públicas gente que me dice abiertamente, yo estoy esperando aquí a cumplir la edad para pasar los papeles. Y fíjate que eso es una conversación diferente a la conversación de tú me pagas poco, trabajo poco. Depende mucho de cada caso y de las expectativas y del acuerdo y de estas conversaciones de feedback y de cómo yo le estoy abriendo el juego a la persona. A veces yo veo que hay gente que tiene un gran enganche, una gran fidelidad con una organización y no es la que mejor paga. A veces hay gente que le pueden pagar lo que sea, pero no quiere estar. Yo particularmente, a mí me pasó en alguna experiencia que yo decía, no, o sea, esto no se justifica, me están pagando súper bien, pero no me aguanto esta cosa. Y prefiero salirme y irme a un lugar donde me están pagando menos, pero donde puedo estar tranquila, donde lo que yo tengo para decir es escuchado, donde, o sea, hay muchas consideraciones. El punto es cuál es la expectativa y de qué manera yo como líder soy capaz de transmitirla. Y le digo, ¿juegas el juego o no lo juegas? Está bien, si tú dices que no, no. Y habrá momentos en los que a la gente habrá que dejarla ir. A veces decimos, no, pero es que no queremos que se vaya y entonces cogemos la carretilla y comenzamos a empujar a la gente. Yo particularmente soy de la filosofía de si te tengo que empujar, prefiero que no estés. Y siempre digo, las puertas están abiertas. Si te quieres quedar, ok, y voy a dar todo de mí para que tú quieras quedarte, pero si te quieres ir no te voy a retener. O sea, te puedes ir, nadie te está amarrando, pero eso implica una conversación, digamos, mucho más cercana, donde se ponen las cartas sobre la mesa
donde yo puedo generar acuerdos con la persona. Yo le puedo decir, en este momento solo puedo pagarte tanto, y en la medida en que se cumplan las metas que nos hemos planteado, volvemos a hablar del tema. O sea, yo no sé si con esto te respondo la inquietud, pero creo que cuando estamos en ese espacio de que yo no estoy contento y el otro tampoco está contento, tenemos dos caminos. O hacemos de cuenta que no está pasando nada, o nos sentamos a hablar del tema y generamos una relación diferente, ¿no? Y unos acuerdos diferentes. Sí, es muy claro desde el principio de la escucha, es fantástico. Mientras me estabas contestando, veía las diferentes oportunidades de saber claramente cómo se genera un acuerdo de ese ganar. Sin embargo, lo que veía es que las personas muchas veces dicen cosas que no es realmente lo que sienten. Entonces, y efectivamente, pues mi respuesta es, ¿cómo poder saber? La otra pregunta que venía ahí era, ¿cómo poder saber que realmente la gente me está hablando claramente? Porque yo me puedo sentar de hecho hice algo de selección de personal y me sentaba con una persona, trabajábamos, revisábamos bien el currículum y demás, y perfecto, porque él era dispuesto a venderse y vender pues para que sea contratado. Y una vez que lo contratábamos, parece que el espíritu lo hubiera abandonado y hubiera quedado ahí otra persona porque era una persona completamente diferente. Entonces, más bien es como hacia allá, como la falta de coherencia del colaborador y a veces del mismo empresario que no tiene una claridad, valga la redundancia, no tiene un norte bien definido sobre una estructura de lenguaje, cuerpo y emoción que realmente sea lo suficientemente inspirador para que el lenguaje quede completamente claro en la gente que lo está siguiendo. Entonces, eso nos lleva a uno de los puntos que leíste ahora, de ser atractivo en el trabajo, de poder estar de una forma que la gente se divierta. Pero entonces, si hacemos que la gente se divierta, se puede ir al otro extremo, de que la gente pierda la integridad de hacer un trabajo disciplinado porque se toman las cosas demasiado a la ligera. ¿Ves? O sea, es como en ese juego de cómo yo te voy a contratar a ti para que vayas a hacer un trabajo y te sostengas en un buen entusiasmo, en una actitud progresista, que estés desarrollándote al máximo, al mismo tiempo te diviertas y quede el espacio para poder hablar y poder crecer y poder aclarar cualquier duda. Entonces, yo creo que este es más que un tip o una forma de decirte 3, 4 cosas, son como una sinfonía de una orquesta, son varios instrumentos que deben estar funcionando al mismo tiempo. Sí, pues digamos que esa es la respuesta que me llega ahora, pues, planteándote la pregunta. En ese caso, para un líder que no tenga la experiencia de poder comunicarse tan efectivamente porque no es un coach, porque no es un psicólogo, ¿crees que esa es una gran respuesta lo que tú estás ofreciendo en este taller de estos 4.700.000, 4 millones, algo más? ¿Crees que se podría lograr ese salto cuántico y es realmente lo que tú solucionarías? ¿Sería una de tus promesas de valor? Sí, yo creo que, digamos, pues, ¿qué te digo? Esa es la promesa. El valor del programa no es un taller, es un proceso de acompañamiento a través de sesiones individuales al ejecutivo. Y yo te diría, todo eso depende mucho de cada contexto, ¿no? Yo puedo hablarte desde mi experiencia que yo sé que es posible divertirse y ser disciplinada, porque así vivo yo mi vida. Soy extremadamente disciplinada, pero me divierto también, ¿no? Y tiene mucho que ver yo creo que hay habilidades que tú puedes entrenarte y cuando eres coach eres mucho más consciente de eso, pero también creo que hay formas sin necesidad de ser un coach certificado, yo puedo generar esas competencias. Por eso existen estos programas de líder coach o de competencias de coaching para no coaches y todo esto. Pero también puedo decirte que conozco gente que no tiene ningún tipo de formación en coaching y que no es psicólogo, como tú dices, y tiene esas maneras de ser que el líder requiere para tocar, mover e inspirar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo sigo mucho a Mario Hernández por redes sociales. Hasta donde yo sé, no está certificado en coaching y él dice, solo llegó hasta la primaria. Pero él como líder marca la diferencia en su equipo solo por ser quien es. Digamos, en su extracción humilde, una persona que logró sobreponerse a muchas situaciones difíciles en su vida, que tiene una visión
grande y una vocación de empresario que es ejemplo en el país. Yo diría solo con ese caso, y puedo hablarte de muchos otros casos, o sea, de personas que no tienen esta concepción que tú hablas de cuerpo, emoción y lenguaje y todo eso, técnicamente no lo conocen, pero lo viven en el día a día. Y yo creo que eso hay que apuntarle, a que el líder, más allá del concepto o de la distinción, pueda darse cuenta en una conversación de qué oportunidad tiene y pueda llevarlo a la práctica con un resultado concreto. De hecho, yo con mis clientes no hablo nunca de distinciones. O sea, tú lo que estás diciendo es que apoyas esto de que el líder nace y se hace. O sea, igualmente lo que viene innato en el talento de una persona que así no lo haya estudiado lo entrega. Y también la persona que posiblemente lo ha ejercido, pero no lo conoce, lo aprende y lo puede desarrollar también como una habilidad. Y también está la persona que lo hace y no se lo reconoce, que son unos líderes berracos y no se dan cuenta, y que el mundo se los está diciendo, que necesitan darse cuenta de eso que les está diciendo el mundo, porque no lo ven así, porque tienen una experiencia más de estar ensimismados o de estar inseguros, y entonces ahí la conversación es completamente diferente. Depende muchísimo por eso en el proceso cuál es la agenda que traen, de qué es eso que quiere desarrollar. Aquí Miriam, y yo hago acá una pausa para leer lo que Miriam nos está escribiendo. Dice, cada vez que escucho sobre estos temas tengo una sensación interna que lo que me, gracias y feliz noche para todos, perdón, se fue el mensaje sin concluir. Perdón. Más adelante aparece el mensaje completo, Pati. Ok, dice, mi sensación es de percibir un sistema que deja ver la gran necesidad de un rediseño, tal vez desde la creencia misma de todos los involucrados en las organizaciones. Es muy complejo vender tu tiempo por una seguridad que no existe. Considero que tal vez crear un sistema que me permita ganar por mis resultados. Así, no esté en un proceso comercial, no sé, soy empresaria y hoy tengo conversaciones serias con esto. Gracias por la información, considero que seguir la ruta al encuentro de nuevos modelos económicos es lo que sigue. Este comentario, Miriam, me hace como conectar con varias cosas y es como, por un lado, todo esto del teletrabajo, que en Colombia sigue siendo todo un desafío, porque estamos más acostumbrados a ver a la gente sentada cumpliendo horario para decir, sí está trabajando, y no nos abrimos como a esquemas mucho más flexibles, en donde, por ejemplo, a mí no me importa si está sentado, si no me está dando el resultado. Ahora, si me está dando el resultado, a mí no me importa si está en su casa, si está en la oficina, si... Obviamente hay unos acuerdos básicos de reuniones de equipo y momentos en los que sí vamos a querer vernos y coordinar acciones, pero yo soy más de la filosofía de generemos un acuerdo, esta es la meta, este es el desafío y lo demás es como, yo encuentra tú la manera de hacerlo, tampoco es mi trabajo decirte cómo lo tienes que hacer, sí orientarte, pero también con esto que está diciendo Miriam, ese tema de la seguridad, ¿no? Hay gente que cree que está segura porque tiene un contrato a término indefinido. Y no hay nada más lejano a la realidad. Es que tú puedes tener un contrato a término indefinido y que te digan trabajas hasta hoy. O hay gente que cree que no tiene seguridad porque le están renovando el contrato cada 3 meses, pero lleva 5 años en la organización a punta de renovaciones. Entonces acá hay muchos temas que están involucrados, digamos, con la política de cómo se genera empresa en Colombia, de la seguridad laboral y muchos otros aspectos, ¿no? Pero sí creo que hay que rediseñar el juego. Ahorita por eso hablamos del salario emocional y hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solo el acuerdo que está en el contrato, tú me haces esto, yo te pago tanto, sino que hay muchos aspectos ahí involucrados y hay muchos ejemplos de empresas que están haciendo las cosas diferentes y que generan, digamos, un llamado. Y es que ya todo el mundo dice como estas empresas se generan una cultura que favorece, que la gente se siente contenta, que la gente ve que tiene una proyección profesional, y no solamente en Estados Unidos, porque claro, decimos Google y hablamos de Amazon y hablamos como de estas que son las que están con mayor presencia en los medios de comunicación, pero también está ocurriendo en Colombia. Empresas que decidieron crear un esquema diferente y tienen unas reglas del juego acordes, digamos, a lo que ellos quieren generar como estrategia. Yo, solo para hacer ese comentario en relación a lo que Miriam escribía, y Toya, ¿sí?
Ya, es que debo de irme, pero quería hacer un aporte y obvio, te agradezco, Marliton, compañero, que hayas entrado como con esta información, porque yo digo, no sé, yo me paro en varios contextos y soy de las personas que digo de que te vale, de que vale tener varios conceptos claros si no te sabes relacionar. Entonces, es muy fácil hablar de abundancia, me invento. Lo difícil es relacionarse con la abundancia, ¿cierto? Es muy fácil hablar de talento, pero lo complejo es fluir o relacionarse con ese talento. Entonces, estaba aquí escuchando y parándome como en los varios campos o en los varios contextos que todos me llevaban a lo mismo. Entonces, iba como al contexto de la persona que se iba a contratar, de lo que traía Marlon, que era que después no era coherente lo de la entrevista, cómo se relacionaba en su trabajo, ¿cierto? Entonces, ese podría decir que es un contexto. Ahora el otro de quien contrata, ¿cierto? Y ahora el otro el de la empresa. Entonces, me llegan como esos tres contextos y a donde quería llegar era por lo menos parándome y ahora me cuestiono muchísimo porque trabajo en organizaciones, es qué es lo primero que tú miras cuando ves una hoja de vida. Y eso a mí personalmente, lo digo, me raya. Porque los empresarios de antes solamente miraban cuántas carreras tenías, lo que hablábamos al inicio. O lo que hablabas al inicio, cuántas carreras tenías, cuántos idiomas tenías y todo. Ahora eso no te sirve de nada saber si tiene o no tiene tantas cosas si no se va a saber relacionar. Entonces, lo traigo, digamos, a lo que dice Marlon, que como, o sea, cómo hacerlo coherente desde ese punto y es preguntarnos eso, o sea, qué estamos viendo en lo primero que vemos en la hoja de vida. Y si lo hablo en lo personal, yo nunca en una hoja de vida veo qué sabía hacer, competencias duras, sino que me enfoco en las competencias blandas. Entonces, a donde quiero llegar con todo esto ya para retirarme es, hay un libro que a mí me llegó mucho y lo quiero recomendar, y es el libro del líder que no tenía cargo. Está en YouTube, en audiolibro, lo pueden escuchar. Y cierro con esto. ¿Por qué traigo a colisión este libro? Porque no se necesita un cargo, no se necesita tener un rol específico, solamente el rol que tú quieras tener. Y simplemente es cómo relacionarse con ello. Y ahí es donde voy a la marca personal. Que la marca personal no es promocionar un producto ni ganar por promocionar un producto. La marca personal es desarrollar ese liderazgo que no tiene cargo. Simplemente es qué vas a dejar en una compañía, qué vas a dejar como coach, qué vas a dejar como persona que contrata, qué vas a dejar como contratista, como contratante. Es eso. Entonces quería como despedirme porque ya debo de partir. Gracias y bueno, nada, nos vemos luego. Muchas gracias a ti por estar acá. ¿Cómo? Que muchas gracias por estar acá. Vale, chao. Chao, Blanquita, Marlito, todos. Chao. Chao, hermosa, gracias. Vale. Y bueno, ¿algún otro comentario? Yo sé como, Marlon, que acá nos podemos quedar hablando largo y tendido. Yo te digo como, seguro hubiera querido tener más tiempo para presentar el programa, pero ya ves que Blanca me avisó que estaba sobre el tiempo. Me avisó, hice esta presentación mucho más de carrera, pero pues obviamente estoy abierta a conversar y a escuchar y aportar mayor información. También, como no sé si estuviste al principio les decía que yo les voy a enviar un mail con la grabación de la sesión y en particular ya con una presentación del programa mucho más detallada. Con de pronto información que puede serte útil para tomar una decisión. Y también está abierta esta opción del link que les compartió Blanca por el chat, y es que podamos agendar un café virtual en el que podamos ir conversando y resolviendo algunas de las inquietudes que de pronto tienes ahora. Pati, Marlon tiene la mano levantada y Cristina había habilitado el micrófono. No sé si Cristina tenga alguna pregunta también. No sé, aquí estamos dispuestos a escuchar. Creo que Cristina, ¿tienes alguna pregunta?
No sé si está ahí todavía. Y Marlon. Marlon. Bueno, Lina no va a hablar finalmente. Parece que no. Tenía el micrófono abierto, ¿verdad? Bueno, vale. Sé que ya estamos cerrando, pero sí me gustaría preguntarte por un tipo de test, no sé si allí están, o lo manejamos por el interno, donde nos podamos hacer las preguntas para ver si realmente necesitamos esto que me estás ofreciendo, o si es un paquete completamente cerrado, o nos podemos ir enfocándonos en una sola área puntual de lo que se quiera trabajar contigo. Pues yo no manejo como test para tomar la decisión. De pronto sí para la medición de competencias, sobre todo esta identificación de brechas sobre los aspectos que tú consideres que son importantes. Pero más en este momento previo, antes de tomar la decisión, lo que más suelo conversar es como el qué puedes esperar de mí y del proceso en relación al desafío que tú tienes. Y escucharte, y habrá casos en los que yo te diga, sí, coaching, y habrá casos en los que te diga, eso es mejor a través de consultoría o a través de otro tipo de acompañamiento, ¿no? Pero creo que es más como en esa conversación. No creo que haya como gente que es apta y que no es apta para coaching ejecutivo. Y de hecho hay una entrada en mi blog que te recomiendo en este momento, que hace como una reflexión sobre qué es coaching empresarial y cómo sé que es para mí. Y ahí un poco como en esto de este programa es para ti si te reconoces en alguna de estas situaciones. Y en los correos que voy a compartirles en los próximos días también les voy a compartir información sobre eso. Porque puede ser que la sola presentación del programa no sea suficiente, eso lo tengo perfectamente visto. Por eso también abro la oportunidad de tener estas conversaciones con aquellas personas que están interesadas. Ahora, para mí también era importante poderles dar contenido de valor, porque yo en particular no soy muy amiga de estos webinars donde solo te venden algo. Entonces, mi intención no era presentar el programa, sí presentarlo, pero más importante aún era compartir el contenido que les compartí. Por eso estaba calculado que la presentación del programa fuera en los últimos minutos, ¿no? Porque si no nos podemos quedar hablando del programa aquí horas. Y puede ser que haya gente que esté interesada o gente que no. Entonces, de todas formas, al principio también les decía que esta es una serie de webinars. Este es el primero que he convocado, digamos, exceptuando uno que hice en enero, prácticamente estoy arrancando el año con esta serie de conversaciones. Y voy a estar convocándolos cada 15 días, más o menos, a abordar un tema diferente y abrir, digamos, una perspectiva, un diálogo en relación a muchos otros temas que están relacionados con esto, ¿no? Con el ser líder en una organización. Entonces sería eso. No sé si tienes algún otro comentario, si hay algún otro comentario en la sala. Vale, yo tengo pues solamente que darte las gracias por tu tiempo, tu profesionalismo, lo que has preparado, fantástico, muchas gracias. Espero recibir pues ese email con la información y ya por interno nos estaremos comunicando. Me encantó verte, Blanca, fantástico poderte tener en este proceso. Qué bueno que estás haciendo coequipo aquí con Patricia, dos mujeres muy poderosas. Les deseo lo mejor, yo sé que van a hacer cosas enormes, grandes para contribuirle a la humanidad. Así que me siento muy, muy contento y muy honrado de poder estar aquí escuchándola y viéndolas. Dios las bendiga, cuídense mucho, una feliz noche, que descansen. A ver, lo mismo, descansa Marlon, gracias. Gracias a ti. Y no sé, Cristina, yo creo que ya Cristina no se arrepintió de abrir el micrófono o ya resolvió la duda que tenía. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, Blanca, podemos ya dar por terminado el webinar. Ok, suspende la grabación. Voy a dejar de